Nosotros ahora vamos a hablar de un trabajo muy especial que tengo yo aquí, Málaga Curiosa 1, historia, bueno, boqueronas toperitas. Desde luego, más malagueño no puede ser este trabajo y además nos viene de la mano de dos amigos de este programa, de esta casa de PTV. Bueno, uno de ellos además que ha formado parte de la plantilla de PTV durante muchos años, una de las caras más visibles de nuestro canal, Antonio Márquez. Buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿cómo estamos, Diego? Compañero de los medios, ahora también en la radio, y bueno, él pues, con sus publicaciones, sus libros. Nosotros encantados de que nos visite y que nos presente este trabajo, como yo decía, tan especial, además como coautor junto a Salvador Valverde, también amigo de esta casa de PTV. Salvador, buenas tardes. Buenas tardes, Diego, encantado de estar contigo nuevamente. Bueno, una historia muy malagueña y una labor que habéis hecho de rescatar historias que a lo mejor algunas podían estar en el imaginario ahí colectivo del malagueño de a pie, pero otras estaban completamente olvidadas, ¿no? O eran incluso a lo mejor hasta inéditas. Bueno, efectivamente, algunas de ellas inéditas. Para mí es un auténtico placer estar aquí en este plato efímero de PTV en los Baños del Carmen y poder contar historias que, bueno, si no están en este libro van a estar en el siguiente porque todo forma parte de la colección Aliquindoy. Que le hemos querido dar también ese nombre, Aliquindoy con K. Sí, sí, sí. Un nombre muy malagueño que está pendiente. Fuerza, ¿no? K de fuerza, ahí ¿no? está, K de Recuerda fuerza. ya para los que no sepan Aliquindoy, ese puerto, los británicos, esa Claro, expresión. ahí en Luquinduy, a partir de ahí está pendiente, y está pendiente, pues resulta que se ha quedado en Málaga. Sí. Y es una palabra que estaba en los últimos años un poquito en desuso, ¿no? Sí. Cuando se hablaba de ella era por recuperarla, pero no de forma natural la utilizábamos. Y nosotros hemos querido darle el nombre a la colección para que a partir de ahí, pues este libro, el primero salió el 31 de diciembre del año 2020, y si todo va bien, ¿verdad? Pues en este mismo año 2021 tendremos el segundo. Y hay historias, como tú bien decías antes, que algunas de ellas se han perdido y otras que no se conocían. La portada que enseñaba muestra un elefante, ¿verdad, Salva? Y ahí el elefante tiene un protagonismo esencial. Ciertamente, yo pienso que el elefante se llama Pizarro, creo que es el elefante más famoso en la historia contemporánea, no solo de España, sino del planeta, sin contar a Dumbo, del personaje de Walt Disney. Y Pero este existió. existió, aunque lo veamos como en plan caricatura, que por cierto la portada es de Gabriel Millán González, artista malagueño. Es una acuarela. Es original, una obra original realizada por él, pues representa a Pizarro, que es un elefante de Ceilán, que el actual es Sri Lanka, cuyo dueño era el domador norteamericano Edward Miller, que lo utilizaba para exhibirlo y también para un tipo de espectáculo que pienso yo que es digno del circo de la antigua Roma, del Imperio Romano, porque lo echaba a pelear contra toros bravos. Ah, mira. Después de recorrer varios países sudamericanos, después de recorrerse Francia, llegó a España en el año 1863 y como no podía faltar en Málaga porque aquí estuvo aproximadamente 3 meses en el año 1866. ¿Y que actuaba frente a la antigua marquesina de Renfe? Bueno, ahí no está la doble historia. Lo exhibieron Sí. tanto en la Alameda Principal como en el antiguo Teatro Circo de la Victoria. En el Teatro Circo de la Victoria lo echaron a pelear contra 3 toros bravos en varias funciones y realmente delante de la explanada de la estación de ferrocarriles, delante de la marquesina, pues hizo de la suya. Y ahí lo dejo, que por cierto... Hay que leer el libro para saber qué ocurrió con el elefante y si trajo en jaque o no a la sociedad malagueña de aquella época. Y que ese bien de interés cultural, ¿verdad, Antonio? También está en la portada del libro porque también forma parte de uno de los capítulos, ¿no? Es lo que decía Salva, es decir, el bien de interés cultural, la marquesina de la estación lleva desmontada 18 años, hay que recordarlo, esperando que se monte, y esto es algo que esperemos que algún día lo veamos los malagueños y no tengamos que recordárselo a nuestros nietos con esperanza de que lo vean ellos. Esto es así. En la portada lo que hacemos es resumir 2 capítulos porque el elefante Pizarro tiene 3 escenarios fundamentales en la ciudad. Uno, la Alameda Principal. Otro, el Circo de la Victoria, que está ubicado para que todos se sitúen en las proximidades de calle Cristo de la Epidemia, donde está actualmente la Casa Hermandad de la Cofradía del Rocío. Y el tercero, como tal, que es precisamente la estación de ferrocarril. Entonces, ahí es donde, como tú bien decías, hay que leer el libro, pero esos 3 escenarios están aquí. Y ocurre, como bien dice Salva, en 1863. Así que esos elementos son reales, están ahí. Y estaban en el 66, en el 63 llegó a España. Eso es. Y están olvidados. Hay más historias, el incendio del Corpus, luego ese autobús mítico Flecha Azul vinculado al Club Deportivo Málaga, ¿no? Sí.
que hay fotografía aquí que yo, ¿me permitís que muestre por lo menos la Por favor, foto? claro que sí. Venga, vamos a mostrar la foto porque son muy curiosas y yo la verdad que no conocía la historia de este autobús. Y voy a mostrar un par de fotos. Hay que comprar el libro, ¿eh? Y leerlo. Pero aquí tenemos el interior de este autobús que sabéis dónde está en unas cocheras, ¿verdad? Sí. A buen recaudo, pero contáis la historia de un plan que hubo para restaurarlo, para que recuperase un poquito ese aspecto, ese esplendor que tuvo en su momento, para luego uso museístico, pero quedó aquello en que Hay no. que darle la gracia a la asociación Trambús. Ellos Sí. son los que han restaurado el tranvía que tenemos ahí La en el cochinita, valle ¿verdad? La de los Galanes, en la zona de Pedregalejo. Tenemos el tranvía recuperado. Recuperaron también una serie de vehículos para la ciudad, que han hecho excursiones incluso. Y este en concreto está pendiente de restauración. ¿Qué ocurrió? Pues como siempre, llega el autobús a la Rosaleda y a partir de ahí el jeque se enamora de él y pone unas condiciones leoninas en un momento, además que hacemos mención textual a ese documento de acuerdo que no se llegó a firmar, donde, bueno, en definitiva lo que venía a decir es que la asociación tenía que pagar la restauración, cosa que no se entendía, ¿verdad? Porque en un principio las conversaciones se iniciaron para que fuera el propio Málaga Club de Fútbol en este caso. Flecha Azul hizo posible, cuando no existían los aviones, cuando los transportes por España no eran los de ahora, que el Málaga, el Club Deportivo Málaga, circundara y sobre todo se moviera por toda la península. Esto propició que se ligara el sentimiento malaguista al vehículo. Al final era conocido así como el Flecha Azul o la Flecha Azul. Lo hemos encontrado de las dos formas, ¿no? Y el imaginario colectivo creía que se había perdido. Y verdaderamente está. Y está en esa situación que tú has mostrado en pantalla. Así que la oportunidad la tenemos ahora para recuperar esa pieza del patrimonio local que está ahí y malaguista. Bueno, historia muchísima y ya digo que esta es el primer ejemplar, el primer libro de una colección, de la colección Aliquindoy, como bien decía Antonio Márquez. También, por ejemplo, habláis de la presencia o del paso de Hans Christian Andersen por Málaga y de cómo perdió una condecoración o un reconocimiento. Todo eso lo encontramos en este libro que sé que habéis visitado muchos archivos, que hay también una importante documentación, bibliografía con la que habéis hecho este trabajo, pero también habéis tirado de testimonios, no a lo mejor testimonios de personas que puedan contarlo de primera mano, pero sí que a lo mejor han retrocedido años atrás gracias a lo que le contaron a lo mejor sus padres o sus abuelos, ¿no? Sí, efectivamente. Tenemos dos líneas de investigación. Una es de campo, como muy bien dice, de preguntarle a personas más mayores para, sobre todo, contrastar datos de tanto de prensa como de lo que cuentan los testimonios. Y también, claro, evidentemente hay casos muy antiguos, casos que se remontan anteriormente del siglo XX, que a día de hoy no hay ningún testigo vivo y tenemos que tirar Del elefante Pizarro no queda nadie vivo. Efectivamente. Por ejemplo, en ese caso Sí. hemos tenido que tirar de hemerotecas de Sí. la prensa malagueña de la época. Que recogió ese episodio, Efectivamente, el avisador malagueño, para ser más exacto. Pero sí, también hay que recalcar que la obra no únicamente hablamos de la Málaga de ayer, sino también de la Málaga de hoy y que pueda servir también para la Málaga de mañana, ¿no? Y Antonio ha hecho también muy buena labor en el libro porque ha recuperado testimonios para algunos capítulos, que es de lo que estás preguntando, ¿verdad, Antonio? Bueno, ahí quizás destaque algo que nos sorprende, estamos en la elaboración del libro y es la muerte de Eugenio Chicano. Entonces, estamos precisamente en esa época elaborando el artículo del Nerva. El Nerva, un bar de calle Cristo de la Epidemia, que Eugenio Chicano estuvo allí durante los años 90 comiendo, almorzando permanentemente, porque su casa estaba en obra. Entonces, aprovechó allí. Y él empezó a dibujar en los manteles. Y entonces, Agustín, que es el propietario del establecimiento, le decía, maestro, estoy guardando los manteles. Y él cogía los manteles y los guardaba en una carpeta. Y 30 años después, le dice, maestro, que los manteles... Y claro, Eugenio dice, espérate que te lo firmo. Se lo firmó. Los manteles como tal están enmarcados. Y ahí nace esa historia de lo que ahora podemos ver en ese restaurante, que es casi la obra última de Eugenio Chicano, que es precisamente la de recopilar en miniatura los carteles de Semana Santa, generar también una colección relacionada con el cine, porque allí antiguamente, donde está el Nerva, había un cine, que era el cine El Cesio, y a partir de ahí también compaginarlo con unos paneles en tamaño, vamos a decir, generoso, porque estamos hablando de unos paneles de 2,5 metros de alto por 6 de ancho. Entonces eso, uno en la puerta y otro en el fondo del establecimiento, genera una corriente
en la que al final tú te estás en una inmersión permanente en el Nerva, en la obra de Eugenio Chicano. Y esto, claro, esto es un santuario como tal. Y ellos lo trataron con mucho cariño y desgraciadamente pues fallece Eugenio Chicano y queda ahí como ese testimonio, ese gran legado que ellos nos han contado, especialmente con el cariño que estaba dedicando esa obra y lo que venía después, que ya desgraciadamente no llegará. No llegó. Oye, estaba yo pensando, habéis juntado dos buenos amantes de la historia malagueña, de nuestra ciudad, de nuestras costumbres, y dos buenos, yo diría que sois como dos bibliotecas andantes, ¿no? Bueno, desde chiquitillos, estamos juntos, ¿eh? Sí, Estamos chicos desde chicos, ¿verdad, Salvador? Sí, desde antes de que tuviera uso de razón, porque no hemos criado en la misma barriada, En Miraflores. en el mismo bloque. En Suárez, Anda, en mira. Suárez. Ah, en Suárez, en el Camino Suárez. En por ahí. Camino Suárez, así que la verdad es que nos ha resultado muy fácil trabajar juntos, ha habido bastante complicidad, nos hemos compenetrado muy bien y además los 23 capítulos están repartidos, cada uno se ha dedicado a investigar y a escribir sus propios capítulos y además está firmado cada capítulo por cada uno. Pero aún así también nos hemos ayudado el uno con el otro para ciertos datos específicos y para además sí que ha sido un placer trabajar con Antonio. Y además que tenemos, bueno, más soportado, porque vamos a Sí. decir lo contrario. Y también tenemos la firma en el prólogo de Luis Moré Sí. y un articulista invitado, que esto queremos incluirlo en cada uno de los libros, Ujú. en cada uno de los volúmenes de la colección, un artista invitado. En esta ocasión ha sido Paco Laya, que es nuestro editor también, de Jácara Editores, Sí. porque Paco tenía un artículo prácticamente terminado de Cadafis que nos hablaba precisamente sobre esa vinculación con Málaga y demás. Y lo dejamos ahí también para que en el libro se descubra. No queremos olvidarnos nunca tampoco de la provincia, y de hecho es Sardales y Marbella las que están representadas en este primer volumen, con distintas temáticas. Y Casares. Y Casares, ciertamente. Entonces, a partir de ahí, todo ello, cuando tenemos en cuenta lo que conlleva la historia de Málaga, nosotros decíamos, ¿y dónde ponemos el límite? Y el límite lo pusimos por volumen, 200 páginas. Porque teníamos que ser honestos y honrados con nosotros mismos, porque si no, no íbamos a terminar nunca el libro. Y llegó en el confinamiento, en concreto se presentó el pasado 31 de diciembre del año 2020. Estoy impresionado de lo que contáis aquí, de verdad. Hay capítulos, carreras de cenacheros y de pescaderos Ese en fantástico, Borriquillo. ese te lo puede, ese de Efectivamente. En la feria, o sea que en la feria había un concurso de carreras de cenacheros y de pescadores. En el año 1910 se pilló la feria con muchas ganas porque el año anterior no hubo feria, no por COVID, evidentemente. Bueno, casi. Pero fue una feria precisamente con muchas competiciones deportivas. Hay que tener en cuenta que en 1910 no había campeonato nacional ni de liga ni de ningún otro deporte, así que se aprovechaba las ferias de las ciudades para hacer competiciones deportivas. Pero en ese año se realizó, yo siempre digo que es la competición deportiva más simpática, más boquerona y más curiosa. Pero iban con sus cenachos llenos de pescado y todo. Sí, tal cual. pero es lo que digo, la más simpática no solo de Málaga, sino de España entera, porque hubo una carrera de cenacheros reglamentada, cada uno tenía que ir vestido bien, además al final de la carrera también se daba un premio especial para el que iba mejor representado, pero tenía sus normas, en cada cenacho tenía que llevar 10 kilos de pescado. Yo lo que no sé es si llegaban al final con esos 10 kilos de pescado, pero tuvo mucho éxito. Días anteriores de la carrera hubo muchos comentarios con sorna, muchas publicaciones hablando sobre esa carrera tan costumbrista y tan popular y que causó mucha sensación, una historia que ha caído en el olvido. Y yo siempre digo, propongo de que se vuelva a recuperar esa carrera, porque se ve en otras ciudades carreras de camareros y demás, pues qué carrera, de qué cosa tan costumbrista y tan malagueña como una carrera de cenachero. Volveríamos a recuperar. Sería único, desde luego. Desde luego, Salva, acuérdate que estamos, yo creo que en el itinerario de una de las competiciones deportivas de la época también, porque era desde Málaga hasta el Palo, con lo cual estamos justamente en el epicentro de esas carreras también. Desde aquí, desde la Plaza de Miraflores del Palo, también se hacía una carrera que llegaba hasta el Paseo del Muelle Heredia, que era donde estaba el Real de la Feria en ese año, y era de carreras de borriquillo, también cargados con pescado, y partía desde aquí, desde el Palo. Oye, seguiríamos más tiempo con vosotros, pero especialmente Antonio sabe cómo es el tiempo en la televisión y los directos, y tenemos ahí a Alejandro Pestaña, nuestro administrador de fincas, pues a punto de entrar para resolver dudas de nuestros espectadores. Os damos la enhorabuena, de verdad, por este libro, que además yo ya tengo mi ejemplar firmado por Antonio y por Salvador, por sus autores. Me lo voy a leer y voy a disfrutarlo, porque tiene muy buena pinta. Jácara Editores, Málaga, curiosa historia,
Boqueronas Toperitas. Ahí está. Muy bien. Muchas gracias y enhorabuena por vuestro trabajo y hasta muy prontito. Cuando tengáis el segundo libro, ya sabéis, os venís por aquí. Bueno, por aquí no, ya será por, por el estudio de PTV. Muchas gracias. Gracias a será un ti placer. y enhorabuena también a toda la familia de PTV por el trabajo que hace para la difusión de estos temas. Esto es esencial también en los medios de comunicación. Nosotros podemos investigar, podemos escribir y si no hay medios de comunicación que difundan lo auténtico, no podemos querer lo nuestro. Y en esto PTV, lo digo porque estoy en el doble error, ¿no? Y lo ha hecho muchos años, muy bien. Claro, además. por eso. Entonces, esto es esencial. Así que enhorabuena a toda la familia, la gran familia de PTV. Muchas gracias, Antonio. Gracias, Salvador. Hasta muy pronto.